diputado Maximiliano Puyaro. Gracias, señor presidente. Creo que después de todas las idas y vueltas que tuvo esta ley desde el mes de diciembre que comenzó a discutirse en la legislatura provincial, con las diferentes charlas, intercambios que fuimos teniendo con el Poder Ejecutivo, con los diferentes textos con los cuales fuimos trabajando desde la Cámara de Diputados, desde la Cámara de Senadores, para poder encontrar un consenso, los diferentes pedidos que le hacíamos al Ejecutivo para que la oposición en la legislatura provincial también pudiese acompañar esta ley que pedía el gobierno de la provincia de Santa Fe y el gobernador Perotti. Hoy, casi 4 meses después, estamos mostrando un gesto político muy importante de la oposición y de sectores que no pertenecen al oficialismo de darle viabilidad a una ley que claramente la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe no está de acuerdo, porque cuando veíamos en los monitores que había 34 abstenciones y solamente 12 votos positivos, los votos del justicialismo, los votos de Cambiemos y los votos de Somos Vida solamente para tener sanción definitiva de esta ley, claramente marcan las diferencias que fuimos teniendo con esta ley. Nos hubiese gustado, para poder tener un acuerdo político con el gobierno, que nos hubiesen escuchado, que cuando nos convocó el ministro de Gobierno hubiese tenido en cuenta las apreciaciones que hacía la oposición sobre una ley de endeudamiento tan importante que comenzó en un tiempo, en un momento determinado, y hoy parece sinceramente ser completamente diferente, porque la pandemia que comenzó en el mes de diciembre en China afectó la rutina y la vida de todos los santafesinos y de todos los habitantes de la República Argentina, e indudablemente modificó el momento político que estamos viviendo hoy. Quiero decir, en definitiva, que estamos teniendo un gesto político muy importante para que el gobierno pueda tener la ley que viene pidiendo desde que comenzó su gobierno, para poder empezar a gobernar, para poder comenzar a llevar adelante las políticas públicas que tuvo y que planteó en la campaña electoral. Lamentablemente sentimos los últimos días y vimos cómo el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe profundizó una grieta con la oposición. Bien lo marcaba la diputada Mónica Peralta en la primera intervención, cómo fuimos atacados quienes pensábamos diferentes, desde diferentes redes sociales, desde teléfonos anónimos. Ayer nos llegaban mensajes de Chaco, de San Nicolás, de Corrientes, de Misiones, menos de Santa Fe, pidiéndonos que votemos esta ley, y también haciendo eje en su figura, señor presidente, como si usted conduciría esta Cámara de Diputados con mansedumbre bovina y no todos tendríamos pensamiento y capacidad de reflexión para ver qué es lo mejor o qué es lo que entendemos mejor para la provincia de Santa Fe. Me guardo sinceramente las palabras para con la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, porque considero que fue un gesto político bajo y miserable. No hubiéramos esperado eso, porque en la provincia de Santa Fe estamos acostumbrados a tener calidad institucional, estamos acostumbrados a tener debate político, estamos acostumbrados a saldar nuestras diferencias y a encontrar puntos de encuentros, de acompañamiento para las políticas públicas.
Y fíjense si esto no es así, si desde que empezó esta nueva gestión en la provincia de Santa Fe, donde ubicó a un ganador para conducir al Poder Ejecutivo, que es Omar Perotti, a 19 senadores de diferentes fuerzas políticas, radicales y peronistas, y a usted, señor presidente, encabezando una lista de diputados provinciales, ganando por amplia mayoría la elección en esta categoría. La democracia es inteligente y la República tiene sus poderes. Y así fue como en el mes de diciembre le aprobamos al Poder Ejecutivo todas las iniciativas que había pedido en ese momento. Aprobamos leyes claves, leyes importantísimas, y al menos así se plantearon aquí en 6 días. La ley del consenso fiscal, un pacto que firmó el gobernador Perotti con el presidente de la República, con otros gobernadores, salvo una provincia que no adhirió, a la cual no estábamos de acuerdo, recordémoslo, porque nosotros entendíamos que la provincia de Santa Fe tenía que seguir con la baja de impuestos. Aprobamos una reforma impositiva, también importantísima, que impactaba positivamente también y asimismo en municipios y comunas. Aprobamos una moratoria. Sin embargo, ¿qué es lo que recibimos? Extorsión por parte de funcionarios del gobierno provincial que permanentemente corren la línea e intentan con agravios personales, y el planteo político de que esta oposición pone palos en la rueda. Todas las leyes que pidió el gobierno de la provincia de Santa Fe fueron aprobadas, salvo la ley de emergencia que estamos permitiendo en este momento porque claramente hay una mayoría legislativa en la Cámara de Diputados que no está de acuerdo con la sanción de esta ley, pero sí asimismo lo estamos permitiendo, y también en un tiempo, diría, inusitado para lo que son los tiempos legislativos, porque esta ley volvió a ser presentada el 5 de febrero, llevó casi un mes para el tratamiento en la Cámara de Senadores, y en la Cámara de Diputados le dimos un tratamiento de 6 días, y posteriormente hace 6 días que el Senado de la provincia de Santa Fe nos la mandó en segunda revisión aquí a la Cámara de Diputados, y hoy estamos habilitando el tratamiento teniendo una mayoría que tranquilamente pudiésemos obstruir esta ley. Hemos cedido las posiciones políticas y queda claro. Lo único que pedimos en su momento para poder tener un proyecto común la semana pasada, porque creo que todos nos tenemos que hacer cargo del fracaso que tuvimos la semana pasada y no haber podido tener un proyecto común que nos englobe y que nos junte a todos los legisladores del oficialismo y de la oposición en la provincia de Santa Fe. Creo que lo que nos dividían eran 3 puntos fundamentales. No estamos de acuerdo ni vamos a estar de acuerdo con que el Estado pueda pagar sumas remunerativas en negro. Y lo queremos dejar muy claro. Aunque los gremios en este momento parezca que no lo están defendiendo como esperábamos que los gremios defiendan esto, y sí lo estuvimos defendiendo los diputados y senadores de la oposición, no estamos de acuerdo en que el Estado nuevamente, como en los 90, vuelva a pagarle cifras en negro a los empleados públicos. Lamentamos esta decisión política del gobierno provincial, que a todo esto la mayoría de los funcionarios fueron funcionarios en los gobiernos en la década del 90. El segundo punto que defendimos y vamos a seguir defendiendo es que entendemos también que en esta crisis los municipios y las comunas de la provincia de Santa Fe son quienes llevan más las de perder, y esperábamos poder tener un fondo importante para que estos municipios y comunas puedan reprogramar las deudas que tienen y que tenían, y además poder tener un fondo para que, como la provincia, también a largo plazo pueda
devolverle los dineros que la provincia pueda prestarles a los mismos para que se puedan sanear municipalidades y comunas. Más aún, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, como es la pandemia por el coronavirus, que como decían también quienes me precedían en la palabra, la verdad, que en estos 15 días, si no hubiese sido por los jefes comunales, por los intendentes, que realmente pusieron la cara, estuvieron al lado de los zancos, brindándole y dándole los instrumentos que no tenían y que debería el gobierno provincial haberlos proveído, como los barbijos, como los guantes, fueron nuestros presidentes comunales e intendentes quienes intervinieron con las instituciones intermedias para que tengan estos elementos básicos para no contagiarse en esta pandemia. También asistiendo a nuestras fuerzas de seguridad. Y el tercer punto que también discutimos y que discutió el Senado tenía que ver con el texto de la insistencia sobre los artículos que hablaban de la necesidad pública en materia de seguridad. Nadie niega que la provincia de Santa Fe y la República Argentina tiene una situación compleja que se podría tomar como emergencia en materia de seguridad. Y aquí también hago un paréntesis porque todos los indicadores en los primeros 100 días de gobierno de la provincia de Santa Fe, del contador Omar Perotti, triplicaron la estadística que teníamos el año pasado en la provincia de Santa Fe. En todo se empeoró, porque claramente hubo una parálisis del gobierno provincial, pero no estamos de acuerdo que porque se le ocurra a una persona se pueda echar, correr de la fuerza a un empleado policial. Entendemos que todos y todas las empleadas policiales tienen que tener, como los empleados públicos, establecido el cargo y la ley que tiene hoy la fuerza permite que a cualquier persona que tiene un desempeño incorrecto pueda ser exonerado. Nosotros, con decreto suyo, presidente, cuando era gobernador, exoneramos a 423 policías en la provincia de Santa Fe, o pusimos en proceso de exoneración a 423 policías cuando las gestiones anteriores habían sido de 8 y de 16 en 4 años. ¿Qué es lo que queremos decir con esto y qué es lo que realmente lamentamos? Que en lugar de buscar consensos, en lugar de haber escuchado lo que pensaba la oposición, en lugar de haber prestado oídos y haber incorporado, se priorizó profundizar la grieta en la provincia de Santa Fe. Hasta las últimas semanas tuvimos que ver que prácticamente al gobierno que había sido un emblema en la salud pública en la provincia de Santa Fe, construyendo hospitales nodales, 96 centros de atención primaria de salud, incorporando a profesionales de la salud al Estado provincial para tener una mejor salud pública y que hoy se empieza a ver en función de esta pandemia. Fuimos atacados como que no nos importaba la salud pública de la provincia de Santa Fe. Yo no entiendo, señor presidente, cómo les da la cara realmente para tanto, cómo se animan a tanto. Son momentos difíciles, son momentos en donde la templanza de los dirigentes políticos tiene que estar por encima de las pasiones. Son momentos en donde realmente la sociedad la está pasando muy mal por esta pandemia y son momentos en donde la oposición en la provincia de Santa Fe tiene un gesto importante, no sé si de generosidad, pero sí importante para darle las herramientas al Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. Por unanimidad estamos votando 15.000 millones para asistir a esta pandemia. Esto claramente no es
no solo apunta a la emergencia sanitaria que vamos a sufrir y que estamos sufriendo, para los cuales la semana pasada el gobernador Perotti pidió solamente un endeudamiento de 6.000 millones. Por eso me llamó la atención que si el martes pide 6.000 millones, ¿cómo el miércoles ingresa un proyecto de 10.000 millones modificado por el Senado para 15.000 millones? No obstante, esta oposición responsable le da los instrumentos, les da las herramientas para que pueda llevar adelante esta crisis, no solo sanitaria, sino también entendemos que tiene que asistir en este momento a sectores del comercio, a sectores de la industria, a sectores de la producción, a profesionales. Tenemos que rápidamente tener lista línea de créditos blandos para el pago de salarios, para la cobertura de cheques por la caída de la actividad comercial, para la reposición de stock, para la compra de bienes tecnológicos. Tenemos que evaluar también y ver a los profesionales de la provincia de Santa Fe, de qué manera los asistimos, porque muchos viven también como los cuentapropistas de lo que van trabajando cada uno de sus días. Por eso tenemos que pensar prórrogas y exenciones en el impuesto inmobiliario, en ingresos brutos, en la moratoria, en patentes. Y realmente acá tienen los recursos para ponerse a gobernar. Acá tienen los recursos para que arranque la parálisis que tiene el Estado provincial y que realmente no empezó hace 15 días con la pandemia que está golpeando a la República Argentina y al mundo. Esto empezó mucho antes. Acá tienen todo sobre la mesa. Acá tienen la ley tributaria, acá tienen el consenso fiscal, acá tienen el fondo de 15.000 millones para la pandemia, acá tienen miles de millones de endeudamiento, 39.000 millones de endeudamiento que estamos votando. Acá tienen las facultades delegadas que pedía el gobernador Perotti. Creo, queridos compañeros y correligionarios de esta Cámara, que no la pueden meter afuera del arco, la tienen que meter adentro, pero que realmente esto pueda ser una política pública que le quite un poco de angustia a todos los santafesinos, que pueda ser un paliativo para los momentos que estamos viviendo y para que las discusiones en la provincia de Santa Fe tengan más honestidad política y más honestidad intelectual. En la ley de endeudamiento se mintió mucho, no coincidimos con el diagnóstico. Miren, informalmente el ministro Agosto hace unos días atrás nos informaba los recursos que tenía la provincia. ¿Saben cuánto tenía los últimos días de febrero en plazo fijo? En plazo fijo la provincia. ¿Saben? ¿Alguien sabe acá? Los que pedían endeudamiento por 54.000 millones. 10.300 millones de pesos en plazo fijo. Y no le pagan a los contratistas. Y echaron a un montón de empleados y precarizaron a empleados del gobierno provincial. Y hoy están corriendo también riesgo, o estaban antes de la pandemia, el riesgo 6.000 trabajadores de la construcción. Esto es una decisión política. Esto no es falta de plata, esto no es falta de caja. Si vos tenés 10.000 millones en plazo fijo, quiere decir que tenés una decisión política de no usarlo y hacer más caja. Por eso vamos a pedir otro informe terminando marzo para que formalmente ingresen y saber cuáles son los fondos de la provincia. Más allá de que le estamos aprobando entre uno y otro endeudamiento 54.000 millones, pero no queremos dejar de decir a esta ley, con todas
los planteos políticos que se hicieron, que no coincidimos, porque la provincia de Santa Fe es la segunda provincia menos endeudada de la República Argentina. Y como dijo el ministro de Economía acá, la deuda flotante, sacando obviamente el pago de salarios, era de 5.000 millones de pesos. Una deuda para un presupuesto de 415.000 millones de pesos totalmente tolerable, porque los recursos públicos son flujos de dinero que permanentemente se van moviendo entre las diferentes cuentas que tiene la provincia de Santa Fe. Les estamos dando las herramientas, pero no queremos dejar de decir que lo que todo el tiempo aquí se discutió son facultades delegadas que pretende tener el gobernador Perotti para pagarle los salarios en negros a los trabajadores, saltar procesos administrativos y tener la discrecionalidad en el manejo de fondos, cosa que nosotros nunca hubiésemos votado, fundamentalmente por una concepción ideológica. No se lo hubiésemos dado a un gobernador propio. Lamentablemente, en esta situación entendemos que tuvimos que habilitar, pero nunca votaríamos una ley de estas características. Espero que esta discusión pueda madurar, que pueda tener una mayor estabilidad y que podamos volver al marco de institucionalidad que teníamos en la provincia de Santa Fe, que podamos pensar en las políticas públicas que necesitan los santafesinos y santafesinas, construir políticas públicas a largo plazo. Acá va a tener siempre una oposición responsable, que vamos a permitir que la provincia pueda seguir creciendo, como pasó también en momentos anteriores, como nos tocó gobernar. Quiero terminar con un mensaje de Raúl Alfonsín, quien guió y guiará a muchos de los que estamos acá. En un momento de dificultades dijo: siempre creí, y así lo dije en tantas oportunidades, que la misión de los dirigentes y de los líderes es plantear ideas y proyectos, orientar y abrir caminos, generar consensos, convocar al emprendimiento colectivo, sumar inteligencias y voluntades y asumir con responsabilidad la carga de las decisiones. Ojalá este momento de dificultad nos dé la oportunidad para que en la provincia de Santa Fe surja una política honesta y que los debates en la política santafesina vuelvan a ser debates honestos, que se termine con el agravio y que puedan crecer liderazgos sanos. Muchísimas gracias, señor presidente.